esté siempre con todos ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, con sus discípulos y mucha gente, estaba sentado al borde del camino un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, y al enterarse de que Jesús pasaba por allí, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Algunos lo regañaban para que no gritara, pero él lo hacía todavía más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Le dijeron: ánimo, que te llama. Él soltó el manto, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿y qué quieres que haga por ti? Le dijo: Señor, que vea. Entonces Jesús le dijo: tu fe te ha curado. Y al instante recobró la vista. Bartimeo lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, todos nuestros pecados sean perdonados. Amén. El Evangelio de San Marcos nos presenta a Jesús saliendo de Jericó y al borde del camino, ¿quién había pidiendo limosna? Un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Este hombre, cuando sabe que es Jesús de Nazaret, empieza a gritar y la gente le decía que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, de Jesús, ten compasión de mí. Ante el paso de Jesús por nuestra vida, ¿quién puede resistir, Señor? Nadie. Por eso Bartimeo gritaba más fuerte: Jesús, ten compasión de mí. Y es que, ¿quién le puede prohibir a uno que invoque el nombre del Señor? ¿Quién? Uno es libre de llamarlo. ¿Quién? Uno es libre de buscarlo siempre. Nadie le puede callar a uno la boca. Nadie le cerraba la boca. Jesús se detiene, imagínense ustedes, el Maestro, el Señor, se detiene frente a un mendigo, frente a un ciego, frente a un enfermo que había perdido la esperanza de ver. Muy distinto a nosotros, ¿no? Diferente a nosotros los humanos. Por el frente del pobre, del mendigo, del enfermo, no escuchamos la voz del indigente, pero nos detenemos frente a aquel que tiene salud, que es joven, que es apuesto, que tiene dinero,
o representa algún interés para mí. Y no solamente nos detenemos, le hacemos la visita también y despreciamos al pobre. Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús le pregunta para tener cosas claras. Y el ciego le pide una cosa muy concreta. Solo le pide que pueda ver. Yo quiero ver. Jesús le dice, tu fe te ha curado, y al momento recobró la vista. Y termina el Evangelio diciendo que entonces el que había sido curado, Bartimeo, lo seguía por el camino. Doble milagro, doble liberación, doble curación. Le curó. Y Jesús a continuación lo hace discípulo suyo. Doble gracia. Curado de su enfermedad y discípulo de Jesús. ¿Se imaginan? Este hombre tan distinto a nosotros, que cuando Jesús nos hace un milagro ni volvemos a la misa, ni se lo contamos a nadie, y volvemos a la misma rumba y al mismo cuento de todos los días. Y antes rezábamos el rosario despiertos y ahora no, porque nos dormimos. Pero es que como ya nos concedieron el milagro, ya, eso era lo que quería, ya. Y hay muchos en esa tónica. Miremos entonces, Jesús pasa, le retira el manto de la miseria a este hombre, a Bartimeo. El ciego tira el manto. Jesús pasa, se detiene, su presencia fortalece su débil esperanza. Bartimeo de una se pone de pie. Jesús pasa, lo mira y dice a los acompañantes, llámenlo. Él de un salto se acerca a Jesús, la gracia misma del Señor. Cuando antes estaba separado, lo acerca a Jesús de Nazaret, el Hijo de David, el Hijo de Dios. Este hombre recordó siempre esta obra de Jesús en él. Este hombre contó todo lo que había visto en Jesús, que había hecho en él y en otras personas, hasta el punto que este grande milagro quedó consignado en el Evangelio y lo trae San Marcos. Estamos hablando entonces de una cosa, recordemos la primera lectura, así comenzó. Voy a recordar las obras del Señor. Y usted se acuerda de lo que el Señor ha hecho por usted. Muy olvidadizo. Pero no se olvida de otras cosas, ¿cierto? Usted sí recuerda las obras del Señor, las que ha hecho en usted. Y dice, iniciando la primera lectura, no solo voy a recordar, voy a contar lo que he visto. Usted ha contado lo que ha visto, las maravillas del Señor en usted, en su hogar, en toda su vida, en el mundo. Cuando hablamos de recordar, cuando hablamos de contar, primera lectura, estamos hablando de dar testimonio. Miren que eso no es cantaleta de este padrecito. Hay que dar el testimonio. Hay que recordar las obras del Señor y hay que contar lo que uno ha visto que ha hecho el Señor. Y decir que Él
es el único Señor y no hay otro. Y dar la gloria al Señor como la da el sol. Primera lectura. Cuando la noche se despierta, el sol da la gloria al Señor. Y cuenta la primera lectura que ni los santos fueron suficientes para contar las maravillas del Señor. Y usted ni siquiera abre la boca para decir amén. Le cuesta rezar un Padre Nuestro, pronunciar una Ave María y nunca da el testimonio del Señor en su vida. Miren que les estoy hablando desde la primera lectura. Yo tengo apoyo en la Biblia. Cojan la primera lectura, vuelvan a leer. Y vuelvan a leer la página de San Marcos, el Evangelio de hoy, que es muy breve. Y para terminar, que no se quede en el tintero este mensaje. El ciego grita: Hijo de David, de Jesús, ten compasión de mí. Segundo, Jesús se detiene frente a un pordiosero, un enfermo que nadie alzaba a ver. Es que si uno se descuida, hasta la gente lo pisa a uno, porque uno no cuenta para nadie, pero sí para Dios, sí para Dios. Se detiene Jesús, le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Y Jesús le dice: tu fe te ha curado. Recobró la vista. La fe es salud. Recordemos, la fe es salud. Y no solamente salud mental, salud física. No, San Pablo dice que el fin de la fe es la salvación, la mejor de todas las saludes. Es la mejor salud, por encima de la mental, por encima de la física, por encima de todo, la salvación. Y es el encuentro del hombre con Dios. Como Bartimeo se encontró con Jesús y recobró la vista.